Buenas tardes para todos, nos encontramos un día más aquí en Estación de Fe junto a Mica. Les mandamos un saludo muy grande a toda la audiencia que nos está escuchando a través de Radio Zoe FM 91.5. Hola, ¿cómo están? Bueno, ya mandamos también saludos para los que nos miran y nos escuchan desde Alumbrando en la Noche. Un saludo muy grande para todos ustedes también. Qué lindo es poder compartir este tiempo con ustedes. Gracias a todos los que están escuchando. Gracias a todos los que están quizás yendo de camino al trabajo o ahí en su casa escuchándonos. Así que sí, si nos quieren mandar algún mensajito, si nos quieren mandar algún saludo, nos encontramos por el número de la radio de la Radio Zoe, 094-929-717. Y hoy queremos compartirles acerca de... la ansiedad. ¿Qué pensás de la ansiedad, Mica? ¿Qué pienso? Es muy amplio, ¿no? Es muy amplio, muy amplia la pregunta, pero una de las cosas que también queremos compartirles hoy es acerca de la preocupación. Más allá de la ansiedad, ¿qué es la preocupación? Y hoy tenemos una noticia que es acerca de la ansiedad para compartirles, pero de mientras le voy a ir leyendo qué es la preocupación. Y dice que la preocupación es anticipar algo que aún no pasó. Es decir, ocupar las emociones o pensamientos en un hecho que solamente imaginamos. Generalmente en el día tenemos varias cosas de qué ocuparnos, como por ejemplo ir a trabajar, llevar a los hijos a la escuela, pensar en qué vamos a comer o qué actividades vamos a realizar durante el día. Estas ocupaciones son parte de nuestra rutina. En esas actividades ponemos el cuerpo, la mente y las emociones. Wow. Vos sabías, Mica, que si bien la gente grande sufre de preocupaciones y todo eso, los adolescentes y los niños también la sufren. Y acá una de las noticias que les queríamos compartir es que en Uruguay hoy en día cada vez se ven más niños con ansiedad y con situaciones muy parecidas, ¿no? Y una de las noticias que queremos compartirles hoy se trata de eso. El aumento de estos cuadros de los niños que sufren ansiedad no es un único factor. La vida, la familia, los estudios, el estrés cotidiano y todos los vínculos que contraemos es un desarrollo decisivo para desarrollar esta preocupación y esa ansiedad en ellos. Bueno, nosotras como futuras docentes, ¿no? Acá yo, por ejemplo, soy futura docente de educación especial, ya estoy ahí a punto de recibirme. Bueno, este año estoy acá en Uruguay, pero en Argentina estoy a punto de recibirme. Y acá, Fío, que estudia... A mí me faltan varios años, pero es para lo mismo. Sí, y qué interesante esto que comparte esta noticia, ¿no? Que cada vez hay más niños con ansiedad. Y eso, quizá como futuras docentes, a mí me ha pasado ver en la práctica la ansiedad que manejan los niños hoy en día. Que quizá estamos en un tiempo de todo ya, el pedido ya, el llame ya. Sí. Y eso genera también influye en los niños y se puede ver mismo en las aulas. Y esta noticia comparte un poco acerca de eso. Sí. El aumento de niños con ansiedad responde directamente a los modos de crianza y el entorno familiar y social que hoy se encuentran. Distintas opiniones sobre cómo educar y un aumento de la separación con conflictos entre los progenitores. Muchas veces, a causa de esto, de los modelos de familia y de la familia, se encuentran también la preocupación de estos niños, ¿no? No tener un modelo de familia muy sano o no cotidiano también influye en que los niños también se preocupen mucho más, ¿no? Sí, claro. Quizá hay padres que son padres divorciados, ¿no? Separados, pero no es solamente el único de los casos, sino que hay, padres ausentes, que quizá están todos los días con sus hijos, claro, pero no están quizá, esto que decía, ¿no? Corporalmente, afectivamente, en la vida de los hijos, y eso también termina generando esa ansiedad en los niños. Y esos conflictos interiores que uno se encuentra, ¿no? Porque tanto jóvenes como tanto niños como jóvenes cada vez es más todo esto que conlleva la ansiedad y la preocupación, ¿no? Sí. Y en esta noticia que encontramos hoy, que en la mayoría de los casos ambos padres influyen, ¿no? Ambos padres pueden trabajar todo el día, ambos padres cuidan, ambos padres se cansan, trabajan todo el día. Y
¿Y cuál es la raíz que cuando lo llevas al niño al doctor, que porque está sufriendo una ansiedad, llévalo al psicólogo, llévalo al psiquiatra? Y cómo eso también se ve hoy en día mucho más, ¿no? Uh-huh. En niños pequeños, en niños un poco más grandes, pero cómo es que en Uruguay cada día hay más casos y más casos por descubrir, sí. ¿no? Y qué importante es poder darle lugar a la salud mental también. Sí, claro. Porque es importante el vínculo familiar, como decíamos, pero también hay un rol que tiene la salud mental, ¿no es cierto? Y qué bueno que podamos hacer crecer a los chicos, a los niños, en entornos que sean seguros para ellos. Claro. Porque muchas veces se encuentran en entornos de dificultades. Quizá, no sé, hay familias que viven en situación de pobreza extrema y eso también termina generando dificultad en el desarrollo del niño, en el crecimiento del niño. Y el niño termina desarrollando, ahí decía, hipervigilancia, que es el estar alerta continuamente, el estar alerta constantemente sintiendo que algo va a pasar. Algo malo va a pasar, claro. Entonces tengo que estar en modo de supervivencia, ¿no es cierto? Y qué fuerte que los niños tengan que pasar esto, ¿no? A tan corta edad, estar todo el tiempo alerta de lo que pueda llegar a pasar. Sí. Que todo el tiempo tengan que estar mostrando una autodefensa por lo que va a pasar, que capaz que no va a pasar, pero para ellos es como su método de autodefensa, sí, para subsistir. Sí. Acá dice que según la teoría de apego, la seguridad se construye en relaciones donde hay coherencia, posibilidad de reparación y regulación mutua. Cuando los progenitores aprenden a escucharse, a pedir perdón y a revisar sus acciones automáticas, modelan la seguridad emocional de sus hijos. Wow. O sea que si hay padres sanos, hay niños sanos. Wow. Quiere decir que quizá muchas veces los niños se encuentran con ambos padres, pero son padres que no tienen un corazón sano. Entonces quizá afrontan las situaciones de la vida cotidiana con discusiones delante de los niños, con cosas que quizá deberían arreglarlo en el ámbito privado, claro, y terminan exponiendo a los niños a esa situación. Pero si hay padres que pueden comunicarse, padres que puedan ser padres que brinden una educación y una seguridad a esos niños pueden crecer sanos también, wow, ¿no es cierto? Emocionalmente, mentalmente. Wow, qué lindo es también nacer en un ambiente sano, ¿no? Cuando no necesariamente tener a tus padres juntos, no necesariamente, pero tener padres con una salud mental estable, también uh-huh, eso ayuda un montón a que los niños también tengan, sí, una excelente calidad de vida, ¿no? Sí, una de las cosas que menciona también la noticia es que cada vez no solamente tiene que salir el padre a traer, ¿no es cierto?, la provisión de la casa, sino que son ambos quien cumplen ese rol, y eso también termina generando que el niño deba quedarse con otras personas, ¿no? Claro, con terceros, y obviamente que es sumamente necesario porque hay que llevarle provisión a la casa, claro, pero también es importante que más allá de esas ocupaciones que podamos tener como adultos, que podamos dedicar el tiempo de calidad, porque wow, no es le doy mi tiempito así nomás, sino que sea un tiempo de calidad para los niños, ¿no? Un tiempo donde quizá nos despeguemos de esto, que sí, es, ¿no es cierto?, bastante invasivo, un tiempo donde podamos jugar con los niños y mostrarles también a los niños cómo se juega, porque muchas veces he visto, ¿no es cierto?, adultos que por ahí están cansados y claro, le dan el celular al niño como para que no moleste, por así decirlo, y eso también termina generando en el niño el no poder relacionarse con sus padres de una manera sana y emocionalmente y que sea afectiva, ¿no? Con lo lindo que es jugar. Yo me acuerdo que cuando era niña todo el tiempo jugaba con pequeñas cosas, con muñecas, con juguetes, con lo lindo que es jugar. Si pudiera ser niña de vuelta lo elegiría. Sí, es tan lindo porque uno puede utilizar la imaginación y quizá el niño que juega puede salir de ese estado de alerta, porque es un lugar donde uno le da lugar a la imaginación, que cualquier cosita, ¿no? Un palito lo convertís en una varita mágica, sí, que, no sé, que haces la comidita con un montón, por ahí con tierra, no sé yo. Entonces, esas cosas que cuando uno es niño las disfruta y es lindo. Y qué lindo tener la imaginación de un niño, ¿no? Porque es tremenda. Porque vos podés crear cualquier cosa con mínimas cosas, ¿no? Sí, tal cual. Así que qué lindo que es. Nos mandan un saludito por YouTube de Argentina.
Así que de Gianluca Ferrari te mandamos un saludo. Así que muchas gracias por sus saludos. Así que la verdad que queríamos compartir esta noticia porque nos parece sumamente importante en este tiempo de que vemos todo el tiempo acelerado. Todo el mundo está acelerado. Vas por la calle, todos van corriendo de acá para allá. Te tomás un bus cada vez más rápido. No te dejan tranquilidad. Y nosotros mismos también nos aceleramos a veces, porque si pudiéramos agregarle más horas al día lo haríamos a veces, ¿no? De todas las cosas que tenemos que hacer. Así que a veces parar, tranquilizar, tener un tiempo de relajación es importante, ¿no? Qué importante que es, sí. Dice ahí que la ansiedad infantil puede manifestarse de muchas maneras. Dice que puede ser en preocupación excesiva, irritabilidad, fatiga, dolores físicos o dificultades para dormir. Wow. Que bueno, que en el adulto no muchas veces decimos el insomnio. Sí. Y que eso termina afectando a los niños. Sí. Cómo vamos en un mundo tan acelerado y que no le damos justamente el espacio al cuerpo, a la mente para descansar. Quizá hoy, nosotros, yo pienso, ¿no? ¿Hace cuánto no te lees un libro? ¿Hace cuánto no te dedicas un tiempo para tomarte un café vos y meditar, ¿no es cierto? No sé, por ejemplo, yo, en la palabra de Dios, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto que no te dedicas ese tiempo para vos misma, para relajar tu mente, para poder descansar? Y que es tan necesario, y no solamente en el sueño, sí, sino que parar un rato a decir, bueno, descanso mi mente, descanso mi pensamiento, el obligarse a frenar los pensamientos por un segundo, ¿no? Sí, a veces no es tanto el celular, sí es muy importante dejar el celular de lado, pero también es descansar la mente, ¿no? Sí, descansar la mente. Porque a veces tenemos tantas cosas para hacer en el día que no descansamos la mente, sí, no dejamos descansar un minuto el cerebro de tantas cosas que tenemos que hacer, porque sí te sentás a relajar, pero estás pensando, ay, tengo que hacer esto dentro de media hora, tengo que hacer... Entonces se nos van los pensamientos y no terminás descansando nada. No descansas nada, sí, es verdad. Pero bueno. Esta noticia también habla de eso, ¿no? Dice que vivimos en una sociedad sin descanso. Dice que los padres corren para cumplir con múltiples exigencias y responsabilidades. Esa ansiedad y ese cansancio también es transmitido a los hijos. La ansiedad puede expresarse mediante distintas fobias. Y ahí, bueno, habla de las fobias, pero dice que todavía persisten creencias que no se ajustan a la realidad. Una de ellas sostiene que cuando un hijo tiene dificultades es porque sus padres están divorciados. Otros afirman que si los padres siguen juntos, los hijos estarán bien. Ninguna de las dos afirmaciones es cierta, sino que propone el poder no transmitir a los niños todos nuestros problemas, nuestras dificultades del día cotidiano. Que ellos puedan tener ese tiempo de vivir su infancia y ya van a tener tiempo de las preocupaciones cuando sean grandes, adultas, pero que los niños puedan disfrutar y ser niños, en fin. Wow, qué lindo, ¿no? Pensar de esta manera, porque a veces los padres se preocupan tanto por las cosas económicas, por lo que tiene que tener el niño, que a veces dejan de lado el tiempo de calidad, como decías vos, ¿no? Qué lindo es un tiempo verdadero de calidad, unos pequeños momentos, no necesariamente tenés que estar 3, 4, 5 horas al lado de él jugando, no, sino esas pequeñas, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue a la escuela? ¿Cómo querés que juguemos a la pelota un rato? Esas pequeñas cosas que hacen que al niño también le lleguen al corazón, ¿no? Sí. Porque después de... Sí sabemos que tenemos que tener responsabilidades, traer un plato de comida a la mesa, el trabajar, sí, y todo lo que conlleva una vida adulta. Sabemos que eso es también cansador, pero también hay que tener la responsabilidad afectiva de también, sí, cuando tenemos niños en casa, eso, ¿no? De pasar, sí, tiempo de calidad. Sí, sí. Y si sos madre o padre, no expongas a tus niños a los problemas adultos, ¿no? Que hay muchos problemas seguramente, pero que seamos conscientes de que, sí, esas cosas terminan afectando a nuestros hijos, sí, que esas cosas terminan afectando a los niños, que por ahí no sos madre ni padre, pero sos una tía, un abuelo, y que los niños se merecen ese tiempo de disfrute, así como tienen también las responsabilidades como la escuela, pero también se merecen ese tiempo de disfrute, de poder jugar y de poder compartir. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Y como hablábamos de la ansiedad de este mundo, ¿no? La ansiedad de este país que cada vez está más acelerado, cada vez vamos más rápidos, como la preocupación por todo lo que
lo que tenemos que ocupar, nuestro tiempo, nuestras acciones, cómo afecta a los adultos también, porque si bien afecta mayormente, sabemos que afecta a niños, pero cómo afecta en nosotros como jóvenes, como adultos, cómo afecta la ansiedad y la preocupación en todas esas cosas que tenemos que hacer, ¿no? Sí, tal cual. Y una de las cosas que, bueno, como veníamos hablando de la ansiedad en los niños, pero también en los adultos. Wow. O sea, si bien nos enfocamos en los niños, cómo afecta también la ansiedad, las preocupaciones de los adultos a los niños. Y ahí teníamos una definición de lo que era la preocupación. No sé si querés compartirla, Fío. Sí. Tomás Bordek habla de... quien es un psicólogo estadounidense, habla de cómo la ansiedad y la preocupación está basada en pensamientos o imágenes cargadas que nunca paran, que siempre están en nuestro cerebro y que siempre están cargadas de cosas que pueden llegar a pasar pero que nunca pasan. Es como cuando decís, me va a ir mal en esto, me va a ir mal en lo otro, pero si no sabes, no sabes si va a pasar. Es algo que nosotros creamos en nuestra propia cabeza de también tener esa autodefensa para saber lo que va a pasar, ¿no? Sí, ahí dice que la conceptualiza como una cadena de pensamientos e imágenes cargados afectivamente y relativamente incontrolables, relacionados con posibles consecuencias negativas y con un resultado incierto. Wow. O sea que es nuestra mente haciéndose básicamente una película, ¿no es cierto?, carga de imágenes, y que dice que no se puede, relativamente incontrolables, ¿no? O sea que no lo podemos controlar, y que la verdad que generalmente terminan siendo negativos. Y que la verdad que tampoco se sabe si se va a pasar, claro. O sea, si va a pasar, es un resultado incierto. Claro. Quizá nos hacemos las 1000 posibles cosas que puedan pasar. Ahí va. Y de ellas quizás no pase ni una, claro. Solamente pasa en nuestra mente, ¿no? Y ahí nos cargamos de preocupaciones y que nos frenan a hacer esas cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, la verdad que vemos esto y le queríamos compartir esto porque nos parecía muy importante también parar un poco, y si nos estás escuchando, espero que estés parando un poquito y escuchándonos con tranquilidad y dejando que nuestra mente también pare un poco, ¿no? Tal cual. Ahí dice que Borkow plantea que este proceso constituye un intento de resolver mentalmente un problema cuyo resultado es incierto y que puede tener consecuencias negativas. Así que qué importante es que, como decía Fío, puedas descansar un poco, frenar un poco. Y quizá ahora te estás yendo, estás en camino al trabajo, como te decía, pero que tu mente pueda estar en modo descanso, modo pausa, modo avión. modo avión. Así que bueno, la verdad que nos parecía interesante compartirles sobre este psicólogo estadounidense que habla sobre cómo armamos esas películas en nuestra propia mente y que al final nos terminan saboteando a nosotros mismos, porque a veces esa carga de preocupaciones, esas cargas de un montón de cosas nos llevan a crear películas mucho más grandes que nos llevan a la ansiedad. Sí, a la ansiedad, tal cual. Que terminan en ataques de pánico, en momentos donde no son muy agradables. Después se desencadenan un montón de cosas que no son lindas. Uh-huh. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa con la preocupación? Porque estábamos hablando de todo esto, ¿no? ¿Qué pasa con la preocupación en nosotros? Y dice que... yo me lo anoté, ¿no? Dice que cuando nos preocupamos nos estamos ocupando antes de tiempo. Wow. O sea que cuando nos preocupamos, nuestra mente termina ocupándose antes de tiempo. Antes de que eso pueda pasar, ya nuestra mente está ocupada en eso. Entonces, al estar tu mente ocupada en eso, te impide el poder estar ocupándote de lo las que cosas está sucediendo de hoy. Ahora. Wow. Entonces, quizá es algo que puede ser de tu día, pero quizás vos te estás preocupando por algo que es en el más adelante, en el futuro. Y eso no te impide, te termina impidiendo en cierta manera que vos te ocupes del presente, del hoy, que vos te ocupes de lo que está pasando hoy. Y dice que
Dice que no nos deja accionar de manera positiva, sino que ocupamos el lugar en nuestros pensamientos y emociones, imaginando situaciones que generalmente son con los peores finales. Y bueno, antes de leer la definición y todo eso, yo me puse que creamos una película de algo que no pasó y que tampoco sabemos si va a pasar. Wow. Entonces, tiene que ver con la definición, claramente, pero es verdad que muchas veces nos creamos una película y eso nos termina impidiendo el ocuparnos de lo que verdaderamente tenemos que ocuparnos. Wow, qué importante eso, ¿no? De no dejarnos estorbar por esos pensamientos que no sabemos si van a pasar. Porque a veces como jóvenes nos preocupamos por cosas de más. Tengo un examen en un mes, ya me voy a poner a estudiar porque no sé, para mí me voy a sacar mal. Bueno, está bien ponerse a estudiar. Sí, está bien ponerse a estudiar, pero no preocuparse de más por las cosas, ¿no? Sí, porque sí hay un cierto sentido de la responsabilidad, pero no irnos al otro extremo de la preocupación de lo que podrá pasar si me saco mal. Sí, de la preocupación constante que te paraliza, ¿no? Wow. Qué fuerte es que hay gente que realmente se ve paralizada ante las diferentes situaciones que les toca afrontar en la vida, ¿no es cierto? Nosotros en la vida tenemos un montón de ocupaciones, un montón de responsabilidades, y cada una tiene la suya. Sí. Cada uno tiene su día a día y las cosas con las que cargar en ese día. Entonces, qué fuerte es que hay gente que no se puede ocupar de su día por estar preocupado, por estar afanado, por estar con la mente en las cosas del futuro. En las cosas del futuro. Wow. Qué impresionante todo eso, ¿no? Y ojo, porque eso no quiere decir que no tengamos que ser precavidos. No. Porque son dos cosas diferentes. Pero sí hay que ser precavidos, pero no hay que llevarlo al extremo de la preocupación que nos paraliza. Una cosa es poder ser organizado y el decir, bueno, sí, tengo un examen, me organizo con un mes de anticipación y sé que voy a llegar bien. Y otra cosa es decir, ay, tengo un examen, no voy a poder. No, esto me va a sobrepasar, y ahí ya te paralizas y eso no te deja estudiar. Capaz que te pones con un mes antes, pero tu mente está tan pensando negativamente que no te puedes concentrar, que no te puedes enfocar en lo que tenés que hacer. Y eso termina generando, ¿cierto?, la incertidumbre. Como en este tema del estudio en específico, cuando llegás en el momento del examen, te olvidas de todo. De todo aquello que vos estudiaste, que todo aquello que preparaste, se te borró de la mente. Y ahí decís, ¿para qué estudié tanto? ¿Para qué me preocupé tanto? Si al fin y al cabo terminé. Sí. Tal cual. Qué tremendo, ¿no? Sí. Así que nos parece interesante para todo tipo de edades, ¿no? No necesariamente, como decíamos, para niños, para adolescentes, para gente más grande. Para mí me parece que la preocupación y todo esto que estamos hablando el día de hoy es sumamente importante. Sí, me gustaría saber si hay opiniones al respecto. Podemos pasar el numerito. Capaz que alguien nos puede contar acerca de cómo lleva el día a día con sus preocupaciones, ¿no es cierto? Sí. Con las cosas que hay que hacer. Y si ha pasado por ahí por una situación de ansiedad y eso lo ha sabido cómo trabajar, cómo manejarlo. Sí, y que no nos maneje la preocupación y la ansiedad, sino que nosotros podamos aprender a controlarla, ¿no? Sí, si nos querés contar tu opinión, si querés que nosotros también aprendamos de lo que vos viviste, puedes conectarte con el celular de la radio en el 094-929-717. Y ahí vamos a estar leyendo que quieras contarnos, ¿no? Que quieras compartirnos, ¿no? Así que nos vemos en unos minutos en la segunda tanda. Así que esperamos tu mensaje. En el segundo bloque. Estamos en el segundo bloque de Estación de Fe. Y estuvimos hablando en la primera tanda acerca de la ansiedad y de la preocupación. Y ahora nos preguntamos qué hacemos con la preocupación, ¿no? Porque compartíamos la noticia de la situación de los niños hoy, quizá en la escuela, en la casa, la situación de los adultos que se preocupan excesivamente. Pero ¿qué hacemos con la preocupación, no, Fío? Wow. ¿Qué tenemos que hacer con esa preocupación, Mica? Y Jesús hoy nos dice: menos preocupación, más acción. Wow, qué importante, ¿no? Porque muchas veces, como decíamos, nos preocupamos y eso nos termina
impidiendo accionar en el ahora. Y hoy Jesús nos dice menos preocupación y más acción, que podamos estar más en el accionar del día a día y no tanto en la preocupación y en el afán del mañana. Wow. Y hay un pasaje en Filipenses 4, versículo 6, que dice: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Wow, qué lindo es saber que Jesús nos da esa paz, ¿no? Qué lindo es tener la paz de Jesús. Uh-huh. Y una de las historias que les queríamos compartir hoy es la historia de alguien que caminó con Jesús, pero a causa de esas preocupaciones lo llevaron a hundirse, ¿no? Sí. Y les queríamos contar la historia de Pedro, ¿no? Que caminó de la mano con Jesús, pero a causa de todas esas preocupaciones de lo que podría llegar a pasar, se hundió. Sí, tal cual. Y qué importante antes que eso, qué importante es, ¿no es cierto?, que Jesús nos dice que no nos preocupemos por nada, que podamos ponernos en oración cuando se nos presenta una dificultad, un problema, que podamos ponernos de rodillas, que podamos buscarlo a Él. Y dice que si presentamos nuestras peticiones delante de Dios y le damos gracias, dice que la paz de Dios cuidará de nuestros corazones. Y dice que también, no solamente de nuestros corazones, sino que también de nuestros pensamientos. Entonces, ¿cuánto se puede sacar de ese pasaje? Porque si nosotros nos ponemos delante de Dios, Él mismo se ocupa de que nuestros afanes, nuestras preocupaciones vayan hacia otro rol, hacia otro lugar, y que le podamos dar más lugar, ¿no es cierto?, a los pensamientos de Cristo, ¿no? Que wow. Le podamos dar lugar a lo que Cristo quiere que pensemos. Wow, y qué lindo es saber que la paz de Él sobrepasa todo entendimiento. Que nosotros no vamos a comprender cómo Él lo va a hacer, pero Él lo hace. Su paz va a estar ahí en cada uno de nuestros corazones. Sí. Así que les vamos a compartir la historia de Pedro, que se encuentra en Mateo 14, 28, que dice: Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya sobre ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir que el viento era fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Wow. Tremendo. A mí me impacta de Pedro que fue un valiente, porque wow. Es la única persona que, además de Jesús, que vemos en la Biblia, que ha caminado sobre el agua. Pero bueno, ahí él tuvo como ese acto de valentía en un principio, pero después, ¿no es cierto?, vino el viento y eso ya le empezó a generar, ¿no es cierto?, una preocupación y terminó por hundirse. Y ahí un subtítulo que yo me puse dice que la preocupación termina manifestándose en la ansiedad. ¿Y vos qué pensás acerca de esto, Fía? La verdad que es tan real porque a veces en nuestro día a día podemos tener muchas preocupaciones, muchas cosas de las cuales hacer, pero como que se van tranquilizando, vas cumpliendo esas cosas que tenés que hacer en el día y como que se te van las preocupaciones, pero que cuando te arraigas tanto a esa preocupación que se convierta en ansiedad, llegar a ese tal extremo de la ansiedad es tan, tan feo, porque llegar a que no poder salir de tu casa porque te genera ansiedad salir a la afuera, o hacer esas ciertas cosas que tenés que hacer en el día, ¿no? Sí, hay tanta gente hoy en día con ansiedad social, viste, que sí. Se escucha mucho. La ansiedad social. Y que no pueden salir porque les genera ansiedad, no pueden salir porque los desespera el poder salir, ¿no es cierto?, a la sociedad. Sí. Y bueno, hablando acerca de la ansiedad, como les decíamos, recién Pedro confió en Jesús y tuvo fe, y por eso es la única persona que conocemos que caminó en la Biblia, ¿no es cierto?, que caminó sobre el agua. Y dice que cuando vino el viento dudó y eso fue lo que lo hundió.
Porque no es que Pedro había sentido, estaba con la tormenta, que había sentido la tormenta. Dice que sintió al viento y que eso lo llevó a hundirse. Como una circunstancia nos puede llevar a hundirnos, ¿no? Como una circunstancia, un momento, una pequeña cosa nos puede llevar a hundirnos. Sí. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿no, Fío? Sí. Lo mismo pasa, porque quizá vamos caminando con Jesús. Vamos confiados. En nuestra vida cotidiana, pero de repente pusimos la mirada en otro lado, de repente miramos hacia otro lugar, de repente cambiamos el enfoque y en vez de mirar las bendiciones de Dios, nos enfocamos en las circunstancias. En los problemas, en lo que me falta, en lo que no tengo, en aquellas bendiciones que aún yo no he visto en mi vida. Y eso termina llevándonos a hundir, porque una de las cosas que me impacta de Pedro es que él no había sido zarandeado por el agua, sino que Pedro sintió el viento solamente. Fue como una sensación del viento que estaba soplando y eso lo llevó a hundirse, eso lo llevó a preocuparse, a afanarse y lo terminó hundiendo. ¿Y cuántas veces nuestros pensamientos nos terminan llevando a hundirnos, no? Sí, la verdad que sí. Y cómo nuestro cerebro y nuestros pensamientos están conectados, ¿no? Porque a través de todo eso, todas esas sensaciones, todos esos pensamientos que llevan al cerebro a estar en alerta, estado de alerta todo el tiempo. Sí, y quizá pueden venir en nuestra vida, ¿no es cierto?, las preocupaciones. Pueden venir los problemas, como ahí se levantaba el viento, pueden venir las tormentas, pero que si nosotros nos enfocamos en Dios, Dios puede hacernos atravesar, hacernos caminar sobre el agua, y no solamente por un ratito, sino que hacernos caminar por el agua sin hundirnos, ¿no? Que podamos avanzar. Jesús nos abre el camino para que podamos avanzar. Y bueno, ¿no? Como decía Fío ahí, cuando nos preocupamos, el cerebro se pone en modo supervivencia, y era un poco de lo que compartíamos. El cerebro se empieza a poner en modo alerta, y que, claro, uno piensa de que en cualquier momento va a pasar algo. O quizá pasa una mínima cosa y vos decís, este es mi final, esto me va a derrotar, esto me va a derribar. Y qué importante es que puedas cambiar el enfoque. Ahí vos que nos escuchás, qué importante es que sepas que la circunstancia que estás viviendo hoy no es tu final, sino que la circunstancia que estás viviendo hoy te da paso a lo que viene, da lugar a que Jesús pueda abrirte camino, da lugar a que Jesús pueda agarrarte de la mano y ayudarte a caminar, como luego lo hizo con Pedro, ¿no? Wow. Sí, a mí me impacta mucho esta enseñanza, porque si bien Jesús, antes de reprenderlo, solamente tomó su mano, solamente lo sacó del agua, porque antes de rezongarlo, de decirle hombre de poca fe, lo salvó. No necesitó decirle, bueno, hiciste esto, esto y esto y después te salvo. No, enseguida lo salvó. Lo sacó del agua y lo cuidó como él cuida con cada uno de sus hijos, ¿no? Sí, qué lindo saber que tenemos un padre que nos cuida en todo momento. Sí, tal cual. Y la historia de Pedro caminando sobre el agua y cuando se hunde, también nos hace un paralelo con nosotros, ¿no? Sí. En cierta manera tiene un paralelo con el ser humano hoy en día, o con nosotros mismos, porque vos fíjate que Pedro fue envalentonado, o sea, él estaba, bueno, Señor, quiero ir a caminar sobre el agua con vos, vamos. Y después, claro, vio el viento y se paralizó, y muchas veces nos pasa eso a nosotros, cuando las preocupaciones nos terminan poniendo en ese modo alerta, cuando las preocupaciones ya empiezan a ocupar tanto lugar en nuestra mente, en nuestra cabeza, que terminan generando el quedarnos paralizados. Pedro se paralizó, y Pedro por eso se empezó a hundir sobre el agua, porque el viento lo paralizó. Entonces, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros que los vientos que puedan venir a nuestras vidas nos terminan paralizando y nos terminan queriendo hundir hacia lo más profundo? Wow, qué lindo lo que estás compartiendo, ¿no? Que
a veces, a más allá de un viento, ¿no? Una circunstancia, porque eso fue una circunstancia, una pequeña circunstancia que él sintió, porque tenía todo para seguir caminando por Jesús, pero una pequeña circunstancia lo llevó a hundirse. Sí, aparte Fío había sentido solamente el viento. No es que alguien lo estaba agarrando, no es que algo lo estaba chupando hacia abajo. No, él sintió el viento y ese enfoque del enfocarse en el viento y dejar de mirar a Jesús terminó generando que Pedro se hundiera. Qué importante es tener un enfoque en Jesús, ¿no? El enfoque en Jesús, tal cual. Es súper importante que podamos mirar a Jesús en medio de las tormentas, en medio de las dificultades. La verdad que es lindo ocuparse de las cosas de Jesús, ¿no? Qué lindo es tener un enfoque solamente en Él, porque a veces la circunstancia no puede ser la más linda, no, la circunstancia que estás viviendo no puede ser la mejor, pero tener un verdadero enfoque en Jesús, no importa la situación que venga, no importa la circunstancia, saber que Jesús te está esperando del otro lado es lo mejor, ¿no? Sí, y yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué habría pensado Pedro en ese momento? Y seguramente Pedro pensó en lo profundo que estaba, ¿no es cierto? O hasta dónde podría sacudirlo el viento que estaba ahí, ¿no es cierto? Y entonces eso generó que Pedro tenga miedo, que Pedro tenga temor. Pero bueno, más allá de la tormenta, más allá de la dificultad, también me impacta que la preocupación, ¿no es cierto?, termina produciendo ese temor que nos impide avanzar. Hay una preocupación que nos termina generando un temor que al fin y al cabo te termina impidiendo avanzar hacia donde vos querés ir, ¿no? Sí, porque como compartías, ¿no? Pedro al principio sabía que estaba Jesús, sabía quién era, sabía que estaba tenía puesta la valentía de que él iba a ir, pero un desenfoque un segundo después, su propio miedo lo llevó a hundirse. Sí, tal cual. Y al principio sabía que era Jesús, pero después Pedro dudó. Y la duda no es de Dios, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos preocupamos, no estamos entendiendo del todo quién es Dios. Porque Pedro venía de haber visto a Jesús hacer milagros, pero luego dudó. Wow. Luego dudó. Y la duda nos hace hundir. La duda no nos deja ver realmente quién es Dios. Wow. Y nosotros tenemos un Dios que hace milagro, ¿no? Pedro tenía a Jesús enfrente, el mismo que lo hizo caminar sobre el agua, algo tan sobrenatural, ¿no es cierto? Sí. Algo tan que no se ve. Y Pedro tenía a Jesús enfrente, pero dudó. O sea, al principio confió, pero después tuvo un momento de duda. ¿Cómo eso nos pasa, no? A veces nos pasa en nuestra vida cotidiana de saber que Jesús está ahí, pero dudamos por una mínima cosa, dudamos y nos terminamos hundiendo nosotros mismos. Claro, tal cual. Y cuántas veces nosotros en nuestra vida hemos visto los milagros, el obrar de Dios, cuántas veces en nuestra vida, mismo, ¿no es cierto?, en nuestra historia. Sí. Porque todo lo que Dios ha hecho en nosotros no es algo normal, es algo sobrenatural. Entonces hemos experimentado esa sobrenaturalidad de Dios y muchas veces, a pesar de saber de dónde nos sacó Dios, cuando se nos enfrenta una pequeña tormenta, unos pequeños chaparrones, ya empezamos a dudar. Y qué bueno es que podamos tener un enfoque en que Jesús nos abre el camino, en que Jesús nos extiende su mano, que pueden venir las tormentas, porque no dice que no va a haber tormentas, sino que las tormentas vienen, como pasó acá con Pedro, ¿no? Pero qué importante es que podamos sostenernos de la mano de Jesús en medio de esas tormentas, y que Jesús abre el camino, y que Jesús abre los cielos, y que todo lo que pueda venir, por más que haya tormenta, luego Jesús de esa tormenta abre los cielos y sale el sol y uno puede disfrutar de las bendiciones de Dios. Wow, qué lindo es saber que Jesús tiene todo eso preparado para nosotros, ¿no? Sí. Y la verdad que es tan lindo, capaz que las personas que nos escuchan a través de Radio Zoe empezaron como Pedro, ¿no? Ahí embalados con la valentía, todo, y una pequeña duda. Sí. Los hizo frenarse, los hizo desenfocar su mirada de Jesús y los hizo hundirse.
Sí, y cuántas veces el diablo quiere hacernos dudar de esas bendiciones de Dios, ¿no? Cuántas veces el diablo quiere hacernos dudar de que podamos caminar firmes en Dios. Pero tenemos que enfocarnos en Jesús, como les decíamos, y tenemos que saber que ocuparnos va a traer la bendición. Por eso el título era menos preocupación, más acción. Ocuparte trae bendición a tu vida. Ocuparte de lo que hoy te tenés que ocupar trae bendición a tu vida. Entonces, no dejes para el mañana lo que puedes hacer hoy, pero tampoco dejes que el mañana te afane de tal manera que no puedas vivir el hoy. Que no puedas vivir el hoy, wow. Tal cual. La verdad que sí, qué lindo. Qué linda reflexión, ¿no? Sí. De cómo Jesús se ocupa de nuestras cosas. Sí. Y algo que dice al final es que Pedro se termina dando cuenta de quién podía salvarlo. Y ahí accionó. Pedro ahí tuvo una acción, ¿no es cierto? Y gritó, Señor, sálvame, dice. E inmediatamente Jesús extendió la mano y lo sacó de la profundidad. Wow. Qué importante es que vos puedas saber que el único que puede salvarte de la profundidad, el único que puede extender su mano y sacarte de lo profundo es el Señor. Wow. Pedro le dijo, Señor, sálvame. Y cómo nos podemos ocupar, ¿no? Cómo podemos ocuparnos de tal manera de que podamos tener la certeza de que Dios va a salvarnos, ¿no? La certeza de que no nos vamos a hundir. Dedicándole nuestra vida al Señor. Amén. Dedicándole en cada momento, el poder darle gracias, el poder reconocerlo ante todas las cosas, el poder reconocerlo en medio de las tormentas. Eso nos va a ayudar a poder tener el enfoque correcto y a poder ocuparnos en lo que verdaderamente vale la pena. Qué importante es que podamos ocuparnos de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestro trabajo, que podamos ocuparnos de las diferentes tareas que tenemos, pero también que podamos ocuparnos de amar a Dios, de servir a Dios. Wow, y qué lindo saber que el mismo Dios que salvó a Pedro de estar hundido es el mismo Dios que camina con nosotros día a día, ¿no? Sí. Y que es el mismo que nos puede salvar de cualquier situación que podamos vivir. Sí. Así que, bueno, esa es la reflexión que le queríamos compartir hoy, de que si hoy estás pasando por un momento de tribulación, un momento de preocupación extrema, de ansiedad, puedas saber que con un Señor, sálvame, Jesús va a estar ahí sosteniendo tu mano. Sí, hoy que puedas tener la convicción de que si le decís al Señor, Señor, sálvame, el Señor va a ir a tu rescate y va a salvarte de todas las aflicciones que puedas estar viviendo. Te mandamos un saludo y que puedas disfrutar esta hermosa tarde. Y muchas gracias a todos por escucharnos, a la gente que nos escucha a través de Radio Zoe FM 91.5, a los que nos escuchan en la noche. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa.